el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este día, Señor, nos ponemos en tus manos y te damos gracias porque nos has llamado a ser amigos contigo. Ya no podemos vivir sin una amistad tan sincera como la tuya, sin un corazón que palpite a la par del nuestro, pero solo el tuyo, solo tu corazón es capaz de compadecerse, de querernos. Tu corazón no nos defrauda. Nunca nuestras ilusiones de amor estuvieron tan agradecidas contigo, Señor, porque tenemos el convencimiento de que la amistad contigo es única, que no nos falla nunca, y queremos ser por eso amistosos contigo, Jesús. Y si tú vas a nuestro lado, todo será más fácil. Nuestras cosas, nuestros problemas, nuestras dificultades se resolverán de manera fácil, porque hemos confiado en ti, porque tú eres el único, porque podemos fiarnos de ti el absoluto, porque tú eres el principio y fin de nuestras vidas, porque nunca nos has traicionado, porque te preocupas de nosotros, de nuestros intereses, como te preocuparías de las cosas de tu Padre. Sobre todo, no te muestras una amistad tan íntima, tan cordial. Cuando te visitamos en tu sagrario, nos llenas de amor constante sin falta. Estás a nuestro lado, ahora y siempre. Tu amor nos está acompañando. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos, en ese amor, en esa compañía de Jesús, el que ha estado siempre con nosotros, acompañándonos en nuestra vida, queremos iniciar su programa una vez más para continuar creciendo espiritualmente, creciendo en el Espíritu de Dios, creciendo en la fuerza y en la gracia incontenible de Dios para nosotros en nuestras vidas. Y yo quiero desear y saber de que ustedes están muy bien, de que está muy bien en su familia, en sus hogares, que poco a poco, aunque los medios digan otra cosa, nosotros vamos saliendo de esta situación difícil en la que por varios meses nos hemos venido encontrando. Y digo vamos saliendo porque si hay algo que hemos logrado, mis hermanas y hermanos, es derrotar ese miedo que antes se tenía. Y al derrotar el miedo, también vamos a derrotar ese egoísmo que ha habido en nosotros. Un egoísmo que nos ha llevado a apartarnos de los hermanos, un egoísmo que nos ha llevado a estigmatizar a los hermanos y especialmente a mirar como enemigo y como contrario al que está sufriendo, al que estaba sufriendo o ha sufrido fruto de esta pandemia. Y como siempre he dicho yo, la pandemia más dolorosa, la pandemia más difícil ha sido la que les ha tocado vivir a los pobres, marginados y descartados de nuestra sociedad. Ellos sí que lo han estado mirando difícil, especialmente cuando se les agota su fuente de alimento, de comida. Y ahí es donde se necesita pues la gracia de Dios, en primer lugar, que se manifieste en la solidaridad de los hermanos, particularmente en aquellos hermanos que de alguna manera por sus bienes materiales pueden colaborar, pero como hay tanto corazón endurecido, difícilmente muchos lo hagan. En este día
yo quiero con ustedes meditar en el tema construyendo tu casa sobre roca. Construyendo tu casa sobre roca. Porque, mis hermanas y hermanos, nuestra casa es nuestra vida. Nuestra casa es nuestra familia. Nuestra casa es nuestra sociedad. Nuestra casa es nuestro cuerpo templo del Espíritu Santo. Y debemos hacer una evaluación en nuestra vida sobre qué realidad se ha construido la casa o se está edificando la casa, que es su vida, que es su familia, que es nuestra sociedad o que es nuestro país. Voy a tomar el Evangelio según San Mateo en el capítulo 7 del 21 al 29. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara: nunca los he conocido. Aléjense de mí ustedes los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanas y hermanos, claramente encontramos en este evangelio proclamado la palabra de Jesús. En un primer momento, sacándonos en cara de que nosotros creemos que, no digo que sea malo, hágalo siempre y hágalo en todo momento, la oración. Pero muchas veces nosotros creemos que con nuestros rezos y con nuestras oraciones está todo arreglado. Y no solamente es eso, nos está diciendo el Señor ahora. No te puedes quedar solamente en tu rezo, no te puedes quedar solamente en tu oración. Está bueno que lo haga, hágalo siempre, en todo momento. Es parte de su vida espiritual y tiene la obligación de hacerlo. Pero el Señor dice: no te quedes solamente en eso, porque no todo el que esté diciéndome Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Tienes primero que saber cuál es el concepto del reino de los cielos. El reino de los cielos, Jesús tenía muchas comparaciones del reino de los cielos. Lo comparaba con el tesoro escondido en el campo, con la perla de gran valor. El reino de los cielos se parece a la red recogedora de peces y muchas comparaciones más. Pero en el concepto del reino de los cielos, que es lo que nosotros tenemos que clarificar, dice que el reino de los cielos es la justicia. El reino de los cielos es el amor. El reino de los cielos es la paz es fruto de la justicia. El reino de los cielos es la solidaridad. El reino de los cielos es el bien común. El reino de los cielos es la alegría. El reino de los cielos es la esperanza. El reino de los cielos es la santidad de vida.
sea, ahí se resume todo lo que nosotros podemos significar como reino de los cielos. Y el Señor dice que no todo el que le diga Señor, Señor va a entrar en ese reino, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. Oiga bien, hermanas y hermanos, eso es muy serio, porque cumplir la voluntad del Padre es negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz de cada día y comenzar nuestro propio calvario. No el calvario de Jesús. Hay muchas personas que dicen, ay, mi sueño es ganar, dice, trabajando y ahorrando, y me voy a ir a la tierra de Jesús, a Jerusalén, y voy a vivir las mismas estaciones y el mismo calvario que el Señor vivió. Y voy a llegar y voy a subir hasta el Calvario donde subió Jesús, y voy a caminar por todas esas estaciones que Él caminó. Y está bien, no estoy diciendo que esté malo que lo haga, hágalo. Si tiene el dinero, hágalo y váyase para Jerusalén. Pero negarnos a nosotros mismos y cargar la cruz de cada día significa para nosotros ir muriendo para ir viviendo según el Espíritu, ir muriendo a la realidad de mundanidad espiritual, la llama el Papa Francisco, para ir creciendo en la vida espiritual. Hacer la voluntad del Padre significa someter mi voluntad, mis caprichos, mis gustos a la voluntad de Dios. Y que San Pablo lo dirá muy claramente: ya no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. Y que viva en mí la gracia del Espíritu Santo. Porque muchos, y esto es una referencia muy particular a nosotros, los que de alguna manera llevamos una misión, tenemos un compromiso, cumplimos una misión en esta tierra desde una consagración, o no desde una consagración también. Los agentes de pastoral lo hacen, y hay muchos que se ufanan de que hablan en lenguas, de que arrojan demonios y que todo lo hacen, o que hacen muchos milagros en nombre del Señor. Entonces, no digo que esté malo tampoco, está bueno, está buenísimo. Pero lo que el Señor quiere es que nosotros vayamos más allá de lo que pensamos que para nosotros está bueno. El Señor lo que quiere es, ese ir más allá es, y tu solidaridad, y tu caridad, y tus obras de misericordia en la vida corporal y en la vida espiritual, y tu entrega generosa y tu amor desinteresado, desmedido, las 24/7, como decimos nosotros, donde haya una hermana o un hermano, donde haya alguien padeciendo y sufriendo, ¿estoy yo ahí? Es que es bien fácil cuando al fin de mes tú vas y metes tu tarjeta o pones tu libreta y le dice: deposíteme el salario o el sueldo de este mes. Es bien fácil para aquellos que tienen un sueldo, un seguro de vida y que tienen todas sus necesidades de alguna manera bien cubiertas. Pero es bien difícil cuando tú tienes que leer la palabra de Dios que te dice: y miren que los envío como ovejas en medio de lobos, y no lleven morral,
no lleven segundo par de sandalias, no lleven túnica, no lleven dinero en el bolsillo, solamente lleven la palabra y la paz. Y cuando entren en una casa, digan paz a esa casa. Entonces, es bien fácil cuando todas las necesidades están satisfechas, pero es bien difícil cuando nuestro estómago arde y no tenemos cómo llenarlo. Esa es la realidad de muchas personas. Por eso el Señor dice, bueno, ¿será que en nombre mío has hecho todos esos milagros? ¿No será que has estado traficando con la fe? ¿No será que has estado haciendo negocio con la fe, con las virtudes, con el evangelio de Jesucristo? Porque entonces yo te diré en tu propia cara, nunca te he conocido, aléjate de mí, porque lo que has hecho es mal. Entonces tenemos una primera palabra, hacer la voluntad de Dios para ganar el reino. Mire todo lo que implica, y esto es poquito lo que yo le he dicho, hay mucho más todavía. Hay dos palabras claves que continúan con dos personajes de los que usted puede identificarse. Las dos palabras son el que escucha y practica. Escuchar y practicar. Tanto para el hombre prudente como para el hombre imprudente. Escuchar y practicar. El que escucha esta palabra mía, pero no solamente la escucha, porque los discípulos que van camino a Emaús escucharon la palabra y ardía en sus corazones, pero no conocieron a Jesús por la sola palabra, porque la sola palabra no basta, hay que dar el salto a la práctica. Y por eso el que escucha y practica viene a convertirse en una persona correctamente justa. Y la persona justa es la persona equilibrada, es la persona pacificadora, es la persona prudente que edifica, que construye, que hace, y que en ese construir, edificar y hacer, que no se refiere necesariamente a una casa, se refiere también a su vida, se refiere también a su matrimonio, se refiere también a la vida social suya. En ese construir, edificar, en ese hacer, está Jesucristo como roca firme. O sea, el primer paso que usted dio es cimentar en Jesucristo su vida. Y por eso viene la lluvia, baja la creciente, se desata el viento, da contra esa construcción que usted hizo, pero no la va a derrotar porque está construida sobre una roca que es Cristo. Y ahí está el hombre prudente que escuchó, pero que también practicó. Pero está el otro aspecto, que es el hombre imprudente que escuchó, pero no practicó. Y como escuchó y no practicó, las decisiones que tomó le llevan totalmente al fracaso. Entonces, pregunta obligada para nosotros: ¿dónde se construye su familia? ¿En la roca firme que es Jesucristo o en la arena movediza del dinero, de la comodidad, de las cosas o de las personas? Eso se va a terminar, eso se va a gastar, las cosas se van a oxidar, van a ser desechables, las va a tener que botar. Y entonces, al final, por haber construido de manera imprudente en la arena movediza de las cosas, usted va a tener que pagar con las consecuencias que son aparentemente un fracaso en la vida. Haber construido, por ejemplo, un matrimonio que no se cimentó en el amor, sino en el interés de una belleza física o de un bien material. Cuando ya pase la belleza física,
o cuando se acabe el bien material, se acabó también el matrimonio. Cuando se construye, por ejemplo, un país en la arena de la política, cuando muere el partido ideológico al que pertenecía, muere también la lucha en lo que se estaba construyendo. Por eso la pregunta es, ¿sobre qué se ha construido Honduras? ¿Sobre qué se está construyendo nuestra nación? Sobre el robo, sobre la corrupción, sobre la injusticia, sobre la impunidad. ¿Cuáles van a ser los resultados de robo, corrupción, injusticia e impunidad? Delincuentes gobernándonos, ladrones gobernándonos, personas inmorales y no éticas dirigiendo los destinos de los pueblos, porque se construyó sobre una arena ideológica roja, azul, verde, amarilla, llámele el color que usted quiera, pero se construyó ahí. Y entonces la imprudencia de esa persona que a lo mejor escuchó, pero no practicó. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra esa casa y la arrasaron completamente. ¿Y qué sucede? Se pierde todo. Se pierde la moral, ya no existe la moral, ya no existe el respeto hacia la persona. Se violentan todos los derechos elementales de una sociedad o de una persona. Por ejemplo, en este momento se violenta el derecho a la salud, se violenta el derecho a la educación, se violenta el derecho a una vivienda digna. Por eso nuestro pueblo pobre o empobrecido, como lo tienen ahora, las personas que no encontraron un empleo digno, que no tienen cómo llevar el pan de cada día a su casa, toman una mochila, empacan 2 camisas, un pantalón y se van viviendo una realidad dolorosa, triste, de muerte, para poder darle algo a su familia, a su casa. Y ahí, dolorosamente, porque faltó ese principio moral, porque faltó ese principio espiritual, porque faltó ese principio del bien común, que ya les decía yo hace un momento que esos son valores del reino de los cielos. Entonces se parten nuestras familias, se dividen nuestras familias. 3 se fueron para el norte, otros 2 para España, y se quedaron aquí 2 o 3. Y ya hay dolor en el corazón, porque hay distanciamiento, porque hay algo que no se puede ya salvar, porque muchas veces con la distancia y con la lejanía y el tiempo se va muriendo el amor, se va muriendo la gracia que un día se concibió en la consagración de vidas. Y por eso vamos a encontrar matrimonios destruidos, vamos a encontrar hijos desenfrenados que han caído en drogas, en sexo, en alcohol, o sencillamente por esa necesidad de amor que se siente, entonces se refugian en grupos antisociales que la palabra lo dice, no sociales, le hacen daño a la sociedad. Y por eso una sociedad construida sobre esa arena movediza de la inseguridad, de la falta de amor, de la falta de compromiso, de la falta de libertad, porque las esclavitudes del consumismo, del capitalismo, llevan a la sociedad a esa realidad. Esa sociedad va a perecer, y ahí es donde nosotros tenemos que tomar partido como buenas y como buenos cristianos
¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer desde la organización de nuestra iglesia en las comunidades eclesiales de base? ¿Qué podemos hacer desde nuestra iglesia en el triple ministerio? ¿Qué podemos hacer desde las pastorales específicas? ¿Qué podemos hacer nosotros para que esa realidad cambie? Porque sinceramente, mis hermanas y hermanos, poniendo en primer lugar la palabra de Dios, sí golpea, y golpea mucho la conciencia y la dignidad de nosotros cuando vemos que la casa no está edificada sobre la roca, que la casa está edificada sobre la arena. Y si hay algo de lo que hoy también tenemos que recordar, es que el Señor nos va a pedir cuenta. Porque usted dice, no, es que yo no me meto al lío, yo me quedo tranquilo en mi casa, yo no me gusta que me molesten, ni tampoco me gusta molestar a nadie, dice. A mí, yo no me gusta meterme en nada, ni quiero que se metan conmigo. Por eso amurallé mi casa, le puse un portón muy bueno, le echo llave y me quedo adentro. Y yo vivo en paz, dice. Usted vive en un cementerio, en la paz de los muertos. Porque aunque esté vivo, usted está muerto. Porque no está cumpliendo con la misión para la que vino a esta tierra. Porque no está cumpliendo con la misión de bautizada o de bautizado, que es el poder extender el reino de los cielos. Y Jesús es lo que nos envía y nos manda. Proclamen que el reino de los cielos está cerca de ustedes. Y salgan con ese gesto de solidaridad, con esa mano amiga, tendiéndola al que está sufriendo. Sanen a los enfermos, expulsen los demonios. Pero todo eso háganlo de manera gratuita, háganlo gratis. No conviertan la institución en una casa, en la institución religiosa, me refiero a la iglesia. No la conviertan en una casa construida sobre la arena del dinero, cuánto voy a ganar, cuánto voy a tener. No, háganlo de manera gratuita. Nada les faltó, dice el Señor, o nada les ha faltado. Él ha estado siempre con nosotros. Mis hermanas y hermanos, al meditar hoy sobre esa realidad de construcción de nuestras vidas que están por hacerse, y cada día debe irse construyendo usted, y cada día debe irse haciendo usted más humilde, haciéndose más solidario, más pacificador. Cada día debe ir quitando aquellas cosas que pueden ir dañando su sana convivencia en la vida de familia, en la vida de sociedad, como hermana, como hermano. Porque sí podemos nosotros decir que hay mucho dolor en el seno de las familias cuando hay odios, cuando hay resentimientos, cuando hay sed de venganza, cuando hay muerte, cuando hay luto, pero también cuando hay indiferencia, cuando hay injusticia. Cuando estas realidades existen, entonces, mis hermanas y hermanos, debemos acudir a quien tiene la última palabra en nuestras vidas, el Señor Jesús. Por eso Él nos dice ahora, como una sentencia final: entonces yo les diré en su cara, no los conozco, no los he conocido. Y además nos va a decir, y eso es doloroso saberlo: aléjense de mí, porque ustedes no hicieron el bien, sino que hicieron el mal. Ojalá
mis hermanas y hermanos, que no vayamos nosotros a estar en ese grupo de los que quedemos mal o de los que hayamos hecho el mal. Procuremos el mejor bien posible. Procuremos siempre estar en paz y hacer el bien. Que el Señor me les bendiga, les acompañe y pasen un lindo día.